Hola, mi nombre es José Andilo García Hernández. Vamos a hablar del tema función genética celular. Cuando hablamos de función genética celular, nos vamos directamente o nos vamos internamente a la célula. Si bien sabemos, dentro de la célula encontramos el núcleo. Dentro del núcleo encontramos lo que es, hablando genéticamente o de genes, al ADN y ARN. El ADN es el material genético que se emplea en resguardar información genética de una forma de vida orgánica. Para todos los organismos se conoce o se reconoce actualmente como material genético, pero es exclusivamente ácidos desoxirribonucleicos. El ARN es casi similar al ADN. La diferencia es que el ARN solamente tiene una hebra, pero tiene un eje constituido por ribosomas y un grupo de fosfatos de forma alterna. Entonces, ARN se constituye o es constituido por ácidos ribonucleicos. Ahora vamos a hablar de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, haciendo un breve estudio de la biología, aparecen en nucleósidos y nucleótidos, lo que hacen es formar ácidos nucleicos del ADN y ARN. También estas bases son unos compuestos orgánicos cíclicos, es decir, que están como hechos o conformados por una especie de anillo. Ahora vamos a clasificar las bases en dos grandes grupos. Tenemos bases púricas y bases piridímicas. En las bases púricas lo que vamos a encontrar es adenina, también conocida como A, y guanina, también conocida como G. En las bases piridímicas lo que vamos a encontrar es citosina, conocida como C, tinina, conocida como T, y uracilo. Ojo con uracilo, no lo perdamos de vista. Ahora, una de las características fundamental o principal de estas bases es que todas estas bases tienen átomos, dos átomos en adelante de nitrógeno. Por ejemplo, adenina tenemos 1, 2, 3, 4. En guanina tenemos 1, 2, 3, 4. Dos átomos en adelante. Ahora, ¿qué pasa con ADN y qué pasa con las bases nitrogenadas? Estas bases, al unirse o a enlazarse, van creando lo que es la doble hélice, que más adelante vamos a estar estructurándolo de manera gráfica. Ahora, hablando de ADN, si enlazamos o se enlaza adenina con tinina, se crea un puente de dos de hidrógeno. Si enlazamos guanina con citosina, se crean tres puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa con uracilo? Uracilo no cumple con ADN, por lo tanto este no aparece en el ADN. Esto aparece con el ARN. Ahora vamos con el ARN. ¿Qué pasa con ARN? Al enlazar adenina con uracilo, es ahí donde cumple esta base nitrogenada en ARN. Y de igual forma guanina con citosina. Entonces, si observamos bien, lo que no cumple ahora o lo que no va con ARN es la base tinina, también conocida como T. Entonces, esta queda absuelta o no existe en la ARN. Vamos a hablar ahora de estructura de ADN y estructura de ARN. Dijimos que en ADN encontrábamos las famosas bases nitrogenadas, que son adenina, tinina, guanina y citosina. La base que no encontramos dentro de ADN es uracilo. Si vemos, observamos en la gráfica, podemos observar una especie de cuerdas, por decirlo así, semi-enrolladas que van entre sí, también conocidas como doble hélice. Y dentro de esta estructura van plasmadas o situadas las bases nitrogenadas. Aquí podemos observar, son las que identifico como colores,
son como travesaños que van ubicadas. También un dato muy curioso e importante, que es a los laterales de esta estructura encontramos un átomo de azúcar y un átomo de fosfato. Ahora vamos a hablar de estructura del ARN. Dijimos que en ARN solamente íbamos a encontrar una hebra, que estamos señalando acá, y que dentro de esta estructura también íbamos a encontrar lo que son las famosas bases nitrogenadas. En este caso tenemos adenina, citosina, guanina y uracilo. En este caso, en esta estructura o en ARN, no encontramos lo que es tinina, como lo mencionamos anteriormente, pero sí encontramos lo que es de igual forma una molécula de azúcar y una molécula de fosfato a los laterales. Y observamos acá las bases nitrogenadas, que son las que están plasmadas también entre ellas. Una de las funciones del ADN es guardar información, es decir, que esta contiene instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y su funcionamiento. La importancia de conocer la función genética celular, nos damos cuenta de cómo es que es el proceso de cómo se transmiten estos caracteres o características o rasgos a partir de la célula madre a las células hijas. Anteriormente habíamos hablado que cuando la célula madre se divide en dos, la hija tiene las mismas características, tiene exactamente lo mismo de la célula madre. Un ejemplo podría ser cuando un hombre y una mujer se reproducen, obtienen lo que es un bebé o un hijo. Este hijo trae ciertas características, ciertos rasgos, ciertos caracteres de los dos padres. Esto se da por medio de ADN, ya que el ADN se encarga de transmitir o de duplicarse o replicarse para que la célula hija tenga las mismas características o caracteres de la célula madre.